Qué bueno saber que usted no pierde sintonía de la televisión guatemalteca y en nombre de todo el staff de T13 Noticias, darle la bienvenida a nuestra emisión de este viernes 29 de noviembre. Durante la siguiente hora tenemos preparada toda la información nacional, internacional y deportiva. Quédese con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlo esta noche de viernes. Iniciamos esta emisión hablando de las declaraciones del excomisionado de la CICIG, Carlos Castresana. En un documental de casi hora y media, el español pinta a Guatemala como una nación caótica, violenta y dividida. Ello ha provocado reacciones a nivel internacional por manchar la imagen de un país al hablar del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Veamos. A través de una televisora internacional y gracias a las declaraciones del ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Carlos Castresana, Guatemala es vista a nivel internacional como una nación violenta, dividida, corrupta y sin posibilidades de arreglar las cosas. Fue en España donde se hizo público hace pocas horas el documental Seré asesinado. Se trata de un material audiovisual que trata sobre el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, pero utilizando únicamente la versión de Carlos Castresana. En un material que se realizó durante más de 2 años en Guatemala, y el excomisionado inicia hablando de la violencia en el país, la división que según él existe en la sociedad e incluso habla de poderes oscuros en el mismo estado guatemalteco. Yo no tenía medida hasta que estuve allí de lo enraizada de la violencia en la sociedad guatemalteca y por lo tanto desmantelar esas estructuras clandestinas dentro del Estado era una misión casi imposible. Hay un 70% de la población indígena que está excluida y el 30% de la población blanca está partida en dos. De manera que esos grupos cada vez que chocan violentísimamente y naturalmente la primera impresión es que el país se aboca al borde del abismo. Castresana asegura que la justicia en el país es pisoteada todos los días y que la CICIG fue creada como la única esperanza para solucionar la situación. La CICIG es una institución que crea las Naciones Unidas para ayudar a hacer funcional un sistema de seguridad y de justicia que está colapsado. El día del asesinato de Rodrigo Rosenberg, según Castresana, envía un equipo para investigar el crimen, aunque durante toda la investigación siempre utilizó el material audiovisual de los bomberos municipales que cubrieron la emergencia ese día. Más adelante, se refiere al entonces presidente Álvaro Colom y se pinta a sí mismo como el único salvador de los guatemaltecos. El presidente estaba en una situación terrible, de decir que no podía casi ni hablar. Él estaba como abrumado porque le iban a dar un golpe de Estado, porque el país colapsaba y porque estaba acusado en Internet globalmente de ser un asesino. Y entendimos que teníamos que hacernos cargo del caso. En apenas 24 horas consultamos las Naciones Unidas en Nueva York, que he tomado la decisión de tomar el caso y que he reunido a mi equipo y les he dicho: necesito que toméis los mejores, porque aquí la CICIG se juega su credibilidad y su destino. Pero mis condiciones son muy claras. No quiero ninguna interferencia de la policía, del Ministerio de Gobernación o del Congreso o de cualquiera de los poderes que tú controlas. El documental incluye parte de la investigación que se realizó en el país, las capturas y el proceso penal contra los asesinos de Rodrigo Rosenberg, y declara que el asesinato de personas en Guatemala es un negocio redondo. La escena del crimen es una escena del crimen normal para los estándares de Guatemala. Eso es un individuo que aparece ahí con 5 balazos, que es una ejecución llevada a cabo sin ninguna duda por profesionales, porque los 5 balazos son mortales de necesidad. Cuando yo digo que es un trabajo de profesionales, me refiero a una industria que en Guatemala desgraciadamente es muy próspera, que es el sicariato. Se trata de un material realizado con suficiente tiempo para llegar a lugares y obtener entrevistas de personas que a los medios guatemaltecos nunca se les hubiese permitido. En 1 hora 27 minutos, el mundo puede conocer a Guatemala a través de los ojos de un español que un día llegó al país. Obtuvo toda la información que quiso, reveló solo lo que él seleccionó, se entrometió donde no debía, quiso pasar sobre las leyes guatemaltecas y ahora se refiere a Guatemala
como una nación decadente. De cada 100 asesinatos las autoridades resuelven 2 y dejan sin resolver 98, lo cual alimenta un ciclo inacabable de violencia. En otro tema de impacto, tal y como ella misma lo predijo, Gloria Torres fue absuelta de los cargos que le imputaba el Ministerio Público este día en Huehuetenango y recuperó su libertad en menos de lo que muchos esperaban. Gloria Torres Casanova, quien era requerida por el juzgado de primera instancia de Santa Eulalia, Huehuetenango, por caso especial de estafa, rindió esta mañana su primera declaración en dicha judicatura, debido a que ayer la diligencia fue aplazada por inasistencia de fiscales del Ministerio Público de la Unidad contra la Corrupción. Tras haber sido escuchada, el juez de primera instancia clausuró el proceso legal contra Gloria Torres, al considerar extinguida la responsabilidad penal de la sindicada en el supuesto lavado de dinero y estafa, consecuencia de un cobro de 360,000 quetzales por comisión, tras presuntamente gestionar un préstamo para obras en San Pedro Soloma, Huehuetenango. El abogado defensor de Torres argumentó que los hechos habrían sucedido hace 8 años, por lo que el juez dio con lugar tal recurso y como resultado Gloria quedó en libertad y su caso fue cerrado. Por su parte, Gloria Torres declaró que siempre confió en que saldría libre porque no cometió el delito que le era sindicado y que todo es producto de una persecución política montada por su hermana Sandra Torres. Pasamos a otro tema. El niño que sufrió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo y que hace 2 semanas fue trasladado desde San Marcos a la ciudad capital, no soportó los tratamientos médicos en el Hospital San Juan de Dios y lamentablemente falleció. Una historia que merece la atención de la sociedad en general. 6 menores de edad, todos hermanos, nunca imaginaron que su vida corría peligro cuando se divertían en el lugar equivocado. Cerca de su vivienda, donde se almacenaba y distribuía de manera clandestina gasolina de contrabando, ubicada en la aldea Chaná, Tajumulco, San Marcos. Según vecinos, el pasado 12 de noviembre los niños jugaban con fuego, lo que provocó una terrible explosión que dejó secuelas fatales. El hecho cobró la vida de 3 menores de 6, 4 y 1 año y provocó graves quemaduras a 3 pequeños más. Jamie Liliana, de 14, y Ovidio, de 8 años, fueron atendidos en el Hospital Nacional de San Marcos, donde posteriormente murió uno de los menores. Otro de los pequeños, Yuri Antonio, de 10, fue trasladado vía aérea a la ciudad capital tras sufrir quemaduras de 2º grado en el 98% de su cuerpo. Los doctores dijeron que se va a mejorar, no sé qué, que allí, pero los señores estuvieron luchando, dijeron que vamos a lograr, que no sé qué, que pero paciencia quieran, y tiempo quieran, en fin, pero aquí estuve yo también y ellos estuvieron trabajando, pero ya no se logró, yo no logré esa oportunidad, ¿sí? Tras permanecer 17 días en el área del intensivo del Hospital San Juan de Dios, esta mañana el pequeño dejó de luchar por su vida. Los médicos indicaron que el menor no había presentado mejoría y que padeció una falla orgánica múltiple. Fue el abuelo de las víctimas quien recibió la noticia esta mañana. Los restos mortales del menor serán trasladados en una ambulancia hacia San Marcos por elementos del Ejército de Guatemala a petición del Ministerio de la Defensa. Los días lo tenemos en la mano de nuestro papá Dios, ahí sí que él ya lo vio y para dónde ya no se puede hacer nada, solo con él ahorita.